¿Qué tal, amigos de Arte Expreso? Bienvenidos a otra emisión. Les saluda con el gusto de siempre Débora Tornel. Les recuerdo que tenemos formas de comunicarse con nosotros para que recomienden también algunas áreas que a usted le gustaría conocer. En esta ocasión, les repito, el correo electrónico es arteexpresotvt@hotmail.com o a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook bajo el nombre de Arte Expreso por TVT. Para esta ocasión vamos a platicar con la arquitecta Marta Oliva Baeza. Ella nos va a comentar acerca de su profesión. En esta nueva área que tenemos nosotros de Arte Expreso, de ir conociendo pues también cómo es que se van integrando diversas facetas de las personas para reunir no solamente una profesión, sino también pues un oficio de vida que les apasiona y que les gusta, y a través de ello, como por ejemplo la arquitectura, pues no solamente se diseñan espacios que sirven de manera funcional, sino que también resguardan muchos momentos y recuerdos para muchas personas. De eso trata esta emisión de Arte Expreso, así que damos inicio conociendo un poquito acerca de la arquitectura. Uno de los fines de la arquitectura es homenajear la belleza a través de la utilidad, característica que la convierte en arte, debido a la necesidad de expresar sentimientos y emociones que perfectamente pueden venir de un edificio o de una pintura. La diferencia entre estas disciplinas es que la arquitectura es versátil y funcional, mientras que el arte comunica los sentimientos del artista. Ambas establecen una historia o una interpretación al momento de ser contempladas. Es más, la arquitectura es considerada como un reflejo del arte en una determinada época que expresa la cultura y cómo las personas percibían el mundo. Ahora sí, amigos de Arte Expreso, para hablarnos acerca de este tema, pues una experta, la arquitecta Marta Oliva Baeza, tiene la encomienda pues de llevarnos a todos nosotros a conocer un poquito acerca de este fascinante mundo de la arquitectura. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Gracias por invitarnos a comentar sobre arquitectura. A mí sí me gustaría, iniciar platicándole a la gente, arquitecta, ¿cómo es que usted se decide a estudiar esta carrera? Mayormente vemos hombres, pero ¿cómo es que usted va tomando la decisión? Y si es que inicia en la niñez, ¿cómo sucede? Bueno, realmente y afortunadamente para nosotros las mujeres ha crecido mucho el número de personas del sexo femenino que deciden por carreras que parecieran no ser más del ámbito masculino, pero realmente la carrera de arquitectura, aunque no sea una carrera 100% artística, tiene uno que tener ciertos elementos para ello. Realmente ha habido un auge y un crecimiento prácticamente desde hace ya más de 20 años, 30 años, que las mujeres hemos optado por carreras más de este tipo, ¿no? El hecho de que estemos participando en áreas que en algún momento salen de lo artístico, podría ser cuando llega la etapa de hacer un diseño prácticamente en papel, en computadora, llega la etapa también de tener que lidiar en otros ámbitos como son parte de la arquitectura, el área donde ya se va a gestar eso que se diseñó en papel y que ya tenemos que hacer una interrelación entre el personal, los artesanos, los albañiles, que son los que prácticamente materializan de manera física esa parte que uno crea en papel. Entonces ahí yo creo que es donde llega la etapa complicada como mujer, lidiar, ¿no?, con muchas personas del sexo masculino, pero pues realmente yo creo que una de las facetas que tiene uno que tener como arquitecta en este medio es precisamente aprender a interactuar y interrelacionar y comunicar de manera correcta las decisiones. A veces es un tanto difícil porque realmente no dejamos de estar en un país de ideas machistas, pero bueno, yo creo que las mujeres hemos aprendido, ¿no? Aprendido a poder incursionar en estos ámbitos que son un poco más, entre comillas, hoy en día ya no lo veo tanto así.
Creo que hay grandes arquitectas como Zaha Hadid, que son personas que han roto las fronteras para presentar su arte a través de la arquitectura. Ahora que me comentaba acerca pues de todas las actividades que realizan los arquitectos, cuando usted usa arquitectura, ¿cuál es el medio en el que se encuentra? ¿Cuál es ese momento en el que ve que habían, por ejemplo, muchas materias? ¿De qué va tratando ya en sí estar en un aula estudiando arquitectura? Bueno, definitivamente la mayor propuesta que debe de tener una universidad a donde uno va a estudiar arquitectura es precisamente el análisis de los espacios, ¿no? En una carrera de arquitectura se llevan varios tipos de espacio, porque bueno, tenemos espacios habitacionales que prácticamente son los que vemos en los primeros semestres de la carrera. Pero también pasamos por espacios como pueden ser los espacios de hospitales, que vienen siendo los de más exigencia, porque aquí requiere de una serie de interdisciplinas. Realmente el hacer un espacio de hospitales es años luz a hacer un espacio de casa. ¿Por qué? Porque ya involucran aquí situaciones que tienen que ver con, inclusive uno como arquitecto tiene que ver esa parte de instalaciones especiales, como puede ser un oxígeno o como puede ser un espacio de quirófano. Entonces, evidentemente en un espacio de casa no lo vemos. Empezamos en la carrera con un espacio habitacional y ya de ahí nos vamos a espacios educativos, espacios sociales o, por ejemplo, como pueden ser parques, museos y otros ámbitos en esa línea, otros espacios en esa línea. Y como último punto siempre se toca la parte de espacios de hospitales, porque es prácticamente lo que más exige en cuanto a conjugar diferentes tipos de disciplinas allí, aunque generalmente el que coordina un proyecto de esa magnitud es un arquitecto, pero tiene que tener justamente esa línea de decir, bueno, tengo un auxiliar en esta área y otro en esta especialidad para poder conjugar y hacer un espacio pues que al fin de cuentas sea funcional, ¿no? Para lo que se va a requerir en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que considera usted que debe de tener un espacio? Bueno, aquí depende muchísimo de para quién va dirigido y qué va a hacer, qué función va a tener ese espacio. Si tú me hablas, por ejemplo, de una casa, evidentemente hay elementos importantísimos que se tienen que tomar en cuenta. Primero, los aspectos que tienen que ver con espacio. Desde el punto de vista de generar un programa arquitectónico que sería técnicamente, en otras palabras, la lista de necesidades de quien va a ocupar la casa. El cliente, así es. El cliente tiene que determinar si dentro del espacio quiere una sala o un comedor, si lo quiere separado, si lo quiere unido. Cuántas habitaciones, si requiere jardines exteriores, jardines centrales. Realmente la necesidad es la que lleva hacia dónde va el diseño, la necesidad del cliente, y el gusto y el estilo que el cliente escoja es también hacia dónde va el concepto físico de lo que al fin de cuentas uno termina observando en un espacio. Nosotros en lo particular, digamos, en el tiempo que hemos desarrollado, siempre nos ha gustado, y hablo de siempre porque somos un equipo, en este caso de trabajo, un equipo de trabajo que es interdisciplinario, diseñadores de interiores, arquitecto y una servidora. Entonces, siempre lo que hacemos es generar esa situación de involucrarnos con el cliente, preguntarle qué son los espacios que requiere para poder habitar, para poder vivir un área, y cuál es el estilo. Yo creo que de ahí parte la dirección que va a tomar el concepto del proyecto, las dimensiones también, porque bueno, dependiendo del programa, son las dimensiones del programa arquitectónico, son las dimensiones de la casa.
y hay que hacer una serie de reuniones previas con el cliente para poder entender qué es lo que el cliente quiera, para que nosotros podamos de ahí hacer un proceso de dibujo, hacer revisiones hasta que el cliente vaya pues estando de acuerdo en cómo se va desarrollando su casa. Este es en el caso, por ejemplo, de los espacios más comunes, que son espacios de casa. Ahora, si nos vamos a espacios más públicos, como puede ser una biblioteca, un museo, un parque, bueno, ahí van a involucrar otros factores que tienen que ver con, evidentemente, la tipología urbana del lugar, para qué va a estar destinado, prácticamente entran situaciones y preguntas de más digamos de más alto rango, porque pues estamos hablando que ya se va a hacer una arquitectura para un grupo de personas, ¿no? Que ya es una arquitectura que va a estar dedicada a las masas, no a una familia que está compuesta de 5, 6, 7 personas. Entonces ya involucran conceptos totalmente diferentes, y evidentemente siempre en un espacio público se tiene que cuidar la tipología urbana. Muchas veces no se hace, es decir, se construyen cosas que son de alto aspecto físico, arquitectónico, tal vez alrededor de una cuestión urbana que no va a tener el mismo lenguaje, pero bueno, a lo mejor es lo bueno, porque lo que hace es aportar a esa área que a lo mejor no tenía ningún espacio arquitectónico interesante, pues le aporta algo, ¿no? A la parte urbana. Y este tema tiene para platicar demasiado, porque pues sí, no solamente es la construcción de una casa, sino pues muchas cosas, como lo dice también parte de nuestra historia, que hablan los monumentos, los lugares, a través de cómo fue nuestro país y a través de cómo fueron otros países. Es por ello que tiene un espacio muy importante la arquitectura, pues en toda la civilización. Preparamos una cápsula, arquitecta, en donde habla un poquito acerca también pues de la interferencia que tiene en las bellas artes esta disciplina. Así que veámoslo y continuamos en esta plática interesante con la arquitecta Marta Oliva. Determinados edificios u otras construcciones son obras de arte, ya que pueden ser considerados primariamente en función de su forma o estructura sensible o de su estética. Aunque en la actualidad suele considerarse que la principal actividad de la arquitectura va dirigida al diseño de espacios para el refugio y la habitación, solo a partir del siglo XIX comenzaron los arquitectos a preocuparse por el problema de alojamiento, la habitabilidad y la higiene de las viviendas, y ampliar su ámbito de actuación más allá de los monumentos y edificios representativos. En el tratado más antiguo que se conserva sobre la materia de arquitectura de Vitruvio, se dice que la arquitectura descansa en 3 principios: la belleza, la firmeza y la utilidad. La arquitectura se puede definir entonces como un equilibrio entre estos 3 elementos sin sobrepasar ninguno al otro. No tendría sentido tratar de entender un trabajo de la arquitectura sin aceptar estos 3 aspectos.